Mis estimados colegas, mucho gusto de saludarlos. Estamos con ustedes en un segmento más de Ética Responde. Vamos a verificar algunas preguntas que han llegado a nuestro poder sobre las aportaciones de bienes inmuebles a las sociedades anónimas. Así que vamos a ir analizando una por una y espero que podamos ir encontrando la respuesta que sea agradable, a gusto y suficientemente válida para ustedes en relación a las inquietudes que han planteado. Veamos la primera de nuestras preguntas. Nos preguntan o nos han hecho llegar este cuestionamiento. ¿Cuáles son las formas de aportar bienes inmuebles a una sociedad anónima? Recuerden ustedes que cuando constituimos una sociedad mercantil, independientemente de la forma de la misma, hay normas generales y hay normas especiales que rigen a cada una de estas. Sin embargo, en el caso de la sociedad anónima, regulada generalmente en el artículo 10 del Código de Comercio y en el 86 y subsiguientes del mismo cuerpo normativo, pues encontramos en específico algunos aspectos generales, algunos aspectos relevantes, y dentro de ellos justamente son la forma de aportar bienes inmuebles a una sociedad. Partimos de lo general. ¿Por qué? Porque son aportaciones de carácter dinerario y no dinerario las que podemos incorporar a nuestras sociedades. Cuando son dinerarias, pues efectivamente es dinero, plata, efectivo. Y cuando son no dinerarias, la ley establece qué tipo de aportaciones podemos brindar. Y en ese sentido voy a ir al artículo 27 del Código de Comercio para que podamos entender claramente qué aportaciones no dinerarias y cuáles, y si los bienes inmuebles están subsumidos en ellos. Entendemos primero que aportación dineraria son los bienes que no consistan en dinero. De ahí no hay ningún problema. Y van a ser aportados por los socios y al momento de aportarlos pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición. Es decir, que únicamente con manifestar su deseo de aportarlo a la sociedad no es necesario realizar ningún contrato adicional al de la Constitución para poderlo aportar. Y se detallarán, ojo, y justipreciarán, ya sea en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, con la obligación de que éste debe ser protocolizado. Importantísimo, porque es un mandato de ley, deberá ser protocolizado. Entonces tenemos ya dos formas en que le vamos a poder aportar bienes de manera no dineraria, bienes que no consistan en dinero. Y aquí viene el qué es lo que vamos a aportar. Entonces son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles. Hasta aquí me voy a detener porque esa es la pregunta directa, ¿verdad? Ya sabemos que adicional a ello podemos aportar patentes de invención, estudios de perfectibilidad, estudios de factibilidad, costos para la preparación para la preparación de la creación de empresa y también los costos para la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en su justiprecio conforme lo establece el primer párrafo, que es en escritura al momento de constituir o en inventario previamente aceptado por los socios. Pero el punto es que tiene que ser siempre aceptado por ellos. En ese sentido, mis estimados, voy rápidamente a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de aportar bienes inmuebles a una sociedad? Entonces, ya sabemos de entrada que podemos aportar bienes muebles e inmuebles y al hacerlo podemos establecerlo o al momento de constituir la sociedad, en cuyo caso indicaremos en la misma que somos los propietarios y deseamos aportar ese bien inmueble al capital social para que se ponga a disposición de la misma, de esta sociedad que estamos creando y que, por ser una sociedad anónima, deberá ir justipreciado por todos los socios y el valor del justiprecio corresponderá a una cantidad de acciones que son títulos que representan el capital social cuando está representado y dividido a través de acciones. Entonces, en ese sentido, usted podrá aportar bienes inmuebles a una sociedad anónima, ya sea en la escritura constitutiva o a través de un inventario previamente aprobado y aceptado por todos los socios, que ese se realiza ante un notario,
lo puede hacer en un acta notarial de inventario, manifestando los bienes y el valor o justiprecio o justo precio que le van a asignar a los mismos. Y muy importante, esa acta de inventario se debe protocolizar en el protocolo, valga la redundancia, del notario. Y una vez protocolizado, al momento de constituir la sociedad, como ya convenimos previamente el inventario y el valor justipreciado de los bienes, pues únicamente se emite el testimonio de la protocolización con inclusión obviamente del acta y se presenta al notario al momento de faccionar la escritura constitutiva y este transcribirá la misma en el cuerpo para hacer constar la aportación y justiprecio previo en inventario. Esas son las formas en que podremos aportar a la sociedad anónima bienes inmuebles. Ahora, en relación siempre a estos bienes, nos han preguntado si se pueden aportar inmuebles que están hipotecados por un banco. Así, cualquier operación de traslación de dominio, incluyendo la aportación de bienes inmuebles, se puede realizar también cuando exista una hipoteca. ¿Qué diferencia tenemos que encontrar en esto? Que aunque esté hipotecado, debemos contar con la autorización del banco para poder disponer o aportar este bien inmueble a favor de una sociedad. Y a sabiendas de que continuará vigente el gravamen hipotecario a favor de dicho banco. ¿Qué va a cambiar? El titular del inmueble. Es lo mismo que la cesión de derechos o la conocida como sustitución del deudor, ¿verdad? Cuando le dicen coloquialmente es que le vendí mi deuda a otra persona para que éste sea el titular. Entonces es muy parecido aquí. Para aportar un bien inmueble, así como para disponer o enajenar cualquier inmueble que esté hipotecado por un banco, necesitamos contar con la autorización expresa de la institución bancaria para ese fin. ¿Qué significa eso? Hacer una solicitud al banco, el banco posteriormente lo resolverá en el fuero correspondiente, ya sea la junta directiva o el consejo directivo del banco, y con ello aprobará o improbará la aportación de ese bien inmueble a una sociedad y nos manifestará su visto bueno, el cual debemos verificarlo o con la comparecencia del representante de la escritura constitutiva o a través de la manifestación por escrito del mismo y que haremos constar también en la escritura correspondiente. Entonces, en resumidas cuentas, sí podemos, pero tenemos que verificar un procedimiento administrativo previo para poder realizar la aportación de los bienes a favor de una sociedad. Cuando aún se tiene capital disponible en una sociedad, esta es ya otra pregunta, pero el bien a aportar supera ese monto, ¿se realiza la modificación y ampliación del capital por el total o solo por la parte que hace falta? Muy importante, recuerden que en las sociedades anónimas tenemos un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Si usted, de esos tres, el capital autorizado, pues es el monto máximo que vamos a tener para disponer o emitir acciones, emitir acciones para la sociedad y conformar un capital social. Eso quiere decir que es el tope al que vamos a llegar. Tenemos un capital suscrito, pues que es la obligación incondicional que adquiere un socio de aportar X cantidad de capital a una sociedad previa suscripción del mismo y que por mandato de ley al momento de suscribirlo debe pagar como mínimo el 25% del valor de cada acción suscrita y pues luego convenir la forma en que va a pagar el restante o los llamamientos restantes para poder cumplimentar la totalidad del capital que está ofreciendo o que se está comprometiendo a suscribir a favor de la sociedad, cada uno de los socios. Y el capital pagado, que es el que efectivamente ha quedado en poder y disposición de la sociedad. En ese sentido, si nosotros tenemos un capital autorizado, qué sé yo, de 100,000, o pongámosle 499,000, que es el mínimo exento de arancel. Y hemos suscrito y pagado un capital de, qué sé yo, 300,000 quetzales. Y aún tenemos 199,000 quetzales para poder continuar nuestra emisión de acciones. Y pues hay un socio que desea aportar un bien a la sociedad, pero este bien ha sido justipreciado
en, supongamos, 400,000 quetzales. Solo nos restan 199,000 de nuestro capital. Tenemos 201,000 más para poder continuar y verificar esa aportación íntegra a nuestra sociedad. Entonces, vamos nosotros en ese momento a tener que someternos a un procedimiento de ampliación de capital, de acuerdo a lo que establece el artículo 135 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque este regula la competencia de las asambleas extraordinarias en las sociedades anónimas. Y la asamblea extraordinaria tiene como competencia el resolver cualquier modificación a la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital, modificación del plazo, etcétera, 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 ¿verdad? Todo lo que indica el artículo 135 del Código de Comercio. Y en ese sentido, si estamos ante el supuesto de que debemos aumentar el capital porque el bien que vamos a aportar a la sociedad no nos alcanza el capital autorizado, pues vamos a ampliarlo. La pregunta directa es si podemos ampliarlo, si se realiza la modificación y ampliación del capital social por el total, que son 400,000, o por la parte que hace falta. Si solamente va a dejar usted aportado ese bien con objeto de aumentar el capital, pero ya no suscribir más acciones, pues podrá hacerlo en la segunda de las preguntas. Solamente por la parte que resta de ampliación, o por la parte que nos queda restante, es decir, los 201,000. O en su defecto, si usted a futuro desea implementar o tener la potestad de no tener que estar ampliando y ampliando y ampliando, podrá usted ampliar por un valor mayor y hacer la aportación de ese bien inmueble a la sociedad como capital pagado, de ese capital autorizado que usted está ampliando a un monto mayor. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Va a atender a qué? A sus intereses. Porque si usted desea solo ampliar en la parte restante, pues en nuestro ejemplo tenemos un capital de 499,000, 300,000 suscrito y pagado, 199,000 pendiente para poder continuar emitiendo acciones, pero vamos a aportar un bien por 400,000. Hay 201,000 en donde podemos nosotros ampliar en nuestro capital en 201,000 y quedarnos en la misma circunstancia que cualquier situación posterior de aportación de bienes o de suscripción de nuevas acciones aportadas, haciendo aportaciones dinerarias o no dinerarias, pues nos va a obligar a hacer otra ampliación posterior y cada vez que lo hagamos será un gasto mayor. O, en su defecto, podrá usted ampliar por un valor mayor o por el total, los 400,000, y le quedarán siempre 199,000 de espacio, de margen o de colchón para poder continuar como capital autorizado, suscribiendo acciones, emitiendo acciones y poder conformar un capital social mayor y más sólido para cumplir con las obligaciones sociales y realizar su objeto correspondiente. Nuestra siguiente pregunta, entonces, versa sobre si en una aportación de bien inmueble sin necesidad de ampliar capital autorizado es necesario que comparezcan todos los accionistas para aceptar el justiprecio. Sí, mis estimados. Si estamos hablando de que hay una aportación de bien inmueble, pero no vamos a ampliar el capital autorizado, ¿qué hacemos en ese sentido? Comparecen todos los socios, sí, pero en la asamblea a dar la autorización para que se pueda incorporar o ampliar el capital social sin necesidad de hacer modificación a nuestra escritura constitutiva, es decir, sin necesidad de ampliarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir ampliando en este caso en la modalidad de incorporar o aportar bienes o aportaciones no dinerarias a una sociedad, pero no vamos a afectar nuestro monto máximo capital autorizado para suscribir o emitir acciones. Entonces, ¿es necesario que comparezcan todos los accionistas para aceptar el justiprecio? Sí, el justiprecio es
imprescindible, como lo vimos en el artículo 27, que lo detallen y justiprecien o en la escritura constitutiva o en un inventario previamente aceptado por los socios. Pero es muy importante que todos los socios acepten el justiprecio correspondiente al bien que se va a aportar. En ese sentido, mis estimados, sí, lo recomendable es sí comparezcan todos los correspondientes en la asamblea a dar el visto bueno y a aprobar en la misma el justiprecio que se le vaya a dar a ese inmueble. En su defecto lo hagan en la escritura correspondiente. Pero el punto es que el justiprecio debe ser aceptado por todos los accionistas. Luego, nuestra siguiente pregunta. Una persona puede vender un bien inmueble a favor de una sociedad anónima de la cual es socio. Puede generarnos aquí una situación de incomprensión en decir, bueno, yo soy socio y yo mismo le voy a vender a la sociedad una de mis propiedades. Recuerden ustedes que es muy importante que la sociedad mercantil es una persona jurídica que se constituye a través del procedimiento establecido en el Código de Comercio, pero que crea una persona jurídica distinta de las individuales que le conforman. ¿Qué significa eso? Que la sociedad, desde su constitución e inscripción, se le reconoce personalidad jurídica, va a ser representada y ejercitada su personería a través de un representante legal, un auxiliar de comercio que vamos a inscribir para el efecto como administrador, presidente del consejo o un gerente general o especial, independientemente de ello, y que nosotros como socios que constituimos una sociedad mercantil, independientemente de la forma, en este caso una SA, una sociedad anónima, somos accionistas de ella, sí, pero creamos una persona o constituimos una persona jurídica distinta de nosotros, individuales, que la hemos conformado. Entonces, yo, que soy titular de un inmueble y soy al mismo tiempo accionista en una sociedad anónima, que ya sabemos es una persona jurídica distinta de los que la conformamos, puedo sin inconveniente alguno disponer de un bien para transmitirlo en venta o en compra-venta a favor de la misma sociedad anónima de la cual yo participo. Porque el hecho que yo sea accionista no me limita y no crea conflicto de interés al momento de poder venderle a esa misma sociedad, porque es una persona jurídica distinta de mi persona individual. Y, dicho sea de paso, debe contar el administrador, el representante legal, el gerente general o el presidente del consejo de administración que vaya a comparecer en representación de la sociedad, debe constar o debe estar facultado para el efecto. ¿Para qué? Para poder adquirir un bien a favor de la sociedad y poder pagar el valor que corresponde a la venta de ese inmueble en favor mío. Pero no afecta que yo sea socio y le pueda vender un inmueble a la sociedad. ¿Por qué? Porque es una persona distinta, jurídica, distinta de los socios individuales o corpóreos que la conformamos. Con esto cumplimos con todas las preguntas que nos han enviado. Les agradecemos a ustedes el tiempo que se han tomado en trasladarlas a nuestra Escuela Técnica Integral de Capacitación y pues para nosotros es un gusto, un agrado y un placer poder compartir y despejar esas dudas. Recuerden que con ética pasan de la teoría a la práctica.